Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Martínez, soy psicólogo, formo parte de Insight, Consulta y Asesoría Psicológica, y de SECOM, Centro de Enseñanza Complementaria. Venimos como mes con mes en la página del Botiquín, su sección de salud del Universal. Espero que se encuentren muy bien, a pesar de este clima que tenemos ahora y la contingencia y todas las dificultades, pues esperemos que se encuentren lo mejor que se pueda. Vamos a estar aquí platicando un poquito acerca de un tema en específico que muchas veces es muy difícil de saber cómo hacerlo. Hay muchas dudas al respecto de cómo lo hago, si lo estoy haciendo bien, si se está preparado o no. Entonces, la idea de preparar este tema es para tratar de dar como una serie de guía, pautas en específico, para poder saber qué es lo que se tiene que hacer si en algún momento se encuentran en un tipo de situación de este estilo. El tema es cómo hablar de divorcio con tus hijos. Como sabemos, es una situación delicada, es una situación que muchas veces implica un cambio drástico, algo complejo, y muchas veces, pues cuando se tienen hijos, pues se vuelve algo más complicado. Ahorita los invitamos a que se vayan uniendo a la conversación, pueden hacerme todas las preguntas que ustedes quieran, trataré de contestarlas, y la idea es que se pueda crear un diálogo. Entonces, si ustedes me pueden hacer sus preguntas, pues es más fácil, es más interactivo, se vuelve más entretenido. Entonces, la idea es que, pues, todas las cosas que ustedes deseen, pues, puedes irlas preguntando. Bueno, al hablar de este tema, lo primero que hay que tener en cuenta, pues, es una pequeña definición de qué es el divorcio, en este caso, ¿no? Y, pues, es la disolución legal de un matrimonio, la separación o ruptura de la unión sentimental formal de dos personas por diversas causas. Es decir, puede haber distintas cuestiones que hagan que alguien tome esa decisión. Puede tomarla solamente, con que lo tome ahora ya una de las partes, ya no se necesita la otra en cuestión, pero pues siempre será mejor que ambas partes se pongan de acuerdo en ese aspecto. Hablamos de divorcio, pero también yo creo que en esta parte se incluyen todas esas uniones que tal vez no fueron en el ámbito legal o en el ámbito religioso o en otro aspecto, pero que esa unión libre pues, duró muchos años y se tuvo hijos al respecto y después existe una separación. Entonces también este tipo de consejos, temas que les vamos a dar al respecto, pues la idea tiene que ver con eso, con poder responder a esas dudas. No solamente tiene que ver con un matrimonio que se divorcia, sino también con uniones que duraron algún tiempo, que tienen hijos y que al tener hijos, pues la forma es cómo le vamos a comunicar ese mensaje. Ese mensaje significa cómo le comunicamos que ya no vamos a estar juntos, sea papá, mamá, etc. Verónica López, qué bueno que te unes a la conversación. Y dice, mi hijo cree que algún día su papá y yo estaremos juntos, pero aunque le explico, no quiere entender, tiene 12 años. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que es algo muy complicado de asimilar para los hijos. Entonces, y conforme tienen edades menores, es más complejo. Es decir, siempre tienden a caer en la fantasía de que van a volver, de que van a regresar en algún punto. Eso es totalmente natural y normal. Lo que uno tiene que hacer al respecto es ser muy claro, muy tajante, y ambas partes en que es una decisión absoluta. Es decir, no va a cambiar por ninguna circunstancia, que es algo que es fijo, que no se va a mover, y con el tiempo, poco a poco, conforme sea reiterada esta parte en específico, él va a ir captando el mensaje. En pocas palabras, hay que tener paciencia. Paciencia de que lo va a ir entendiendo conforme vaya pasando el tiempo. No es algo que él vaya a entender en un momento. ¿Por qué? Porque es muy difícil para él. Entonces, lo tiene que ir asimilando. Entonces, aquí lo principal que se tiene que hacer es ser muy firme, ambas partes mejor, de que es una decisión absoluta y de que va a seguir así, pero que al final lo importante pues es que ambas personas lo siguen queriendo a él como hijo. Eso es lo fundamental, que la unión entre padre e hijo o madre e hijo no se rompe. Lo que se rompió fue la parte de pareja, que es diferente.
Entonces, hacer énfasis en esto puede calmarlo de alguna manera, tener paciencia porque saber que es algo que le va a ir costando trabajo, pero siempre ser muy claro al respecto lo va a ir convenciendo de este tipo de situaciones. Es decir, él va a ir asimilando poco a poco que esa es su realidad y que tiene que tomar cartas en el asunto. Bueno, muchas gracias por tu participación, Verónica. Continuamos. Bueno, algunos aspectos, yo lo dividí en dos partes. Una es la parte de qué hay que hacer antes de platicar con él. O sea, qué es lo más recomendable que se tendría que hacer antes de empezar a platicar con la persona. Y posteriormente, qué es lo que se puede hacer ya al momento de platicarlo y qué es lo que no o hay que tratar de evitar hacer al momento de platicarlo con el hijo. Bueno, entonces en esta primera parte, que son estos aspectos específicos que tienen que ver con la separación del menor. Algunos son más obvios que otros, pero la idea es que pues siempre es importante tener un plan de acción al respecto. Antes de eso, Andrea Anabel nos pregunta, el hijo de mí tiene 10 años y solo es grosero con el novio de su mamá. Bueno, evidentemente, dependiendo de cómo ha sido la ruptura, cómo se haya llevado y la información que se haya dado, es normal que en un principio el hijo se encuentre a la defensiva, principalmente con la nueva figura de autoridad que se tenga, en este caso, pues la pareja, ¿no? Entonces existe cierto reclamo y ese reclamo pues lo va a ir manifestando de las formas que él, pues con desaprobaciones, con muecas, con enojos. Entonces la idea es que él poco a poco vaya entendiendo que es otro tipo de relación y que esa es una oportunidad. O sea, lo importante es hacerle ver que es una oportunidad de conocer otra persona que no necesariamente tiene que sustituir a la figura paterna, pero que puede crear un vínculo, que está interesado y todo este tipo de relación, si es que es el caso. Si el caso nada más es de un noviazgo sin mucha formalidad, tampoco tiene caso que lo expongamos constantemente a cambios, es decir, viene una persona y luego ya se fue, y luego viene otra y luego ya se fue, porque esto lo que va a crear es muchísima ambigüedad. Entonces la idea es, si es una cuestión formal, se puede platicar, no forzar el lazo y entender de alguna manera que poco a poco este rechazo y conforme la otra persona se vaya ganando su confianza, puede ir cambiando dicha situación. Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de platicar con él al respecto es estar decidido definitivamente. Parece muy obvio, pero es muy importante. Muchas veces ocurre que dicen, ya nos vamos a separar, ya nos vamos a separar, y entonces viene el amague, pero no se termina de materializar el asunto. Entonces, este tipo de situaciones pues crea mucha confusión, mucha ambigüedad, y esto puede hacer que en un futuro, pues lo que mencionábamos en la pregunta anterior, pues se acentúe más, es decir, las fantasías de retorno, pues cuando ya se tome una decisión, pues sea mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque no hay una decisión muy clara. Es decir, tenemos que estar conscientes de que es una decisión definitiva. Y cuando es una definición definitiva, se habló con abogados, ya está el proceso, entonces es momento de empezar a platicar con ellos. No antes, no en el inter, no cuando todavía no se está muy seguro o cuando se tiene este momento más sentimental. La idea es ya estar plenamente seguro de que eso no va a cambiar, es una decisión tomada de ambas partes y se mantendrá firme a lo largo del tiempo. También antes de platicar con ellos hay que considerar el tipo de lenguaje e información a proporcionar, es decir, los detalles, pensar un poquito en cuáles son los detalles que yo le voy a comentar al respecto. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? La edad, evidentemente, es decir, no es lo mismo hablarle a un niño de 3, de 5, de 8, de 10 o hasta un preadolescente o adolescente. Evidentemente, entre mayor sea la persona, pues entonces probablemente va a haber más dudas, va a haber más preguntas, puede haber más reclamos y entonces hay que estar preparado para poderles transmitir el mensaje correcto. O sea, la idea al final que no se les puede pasar es: estamos separándonos, tu papá y yo, y eso es algo definitivo. Pueden dar algunos motivos al respecto de por qué se toma esa decisión y
qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia al respecto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces queremos platicar o hubo algún tipo de cuestión, a lo mejor como algún tipo de infidelidad, y entonces queremos expresarle al niño de 6, 7 años, pues a lo mejor no va a resultar algo conveniente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni es algo que a él le interese, ¿no? Al final lo que le importa es saber qué está pasando, qué va a cambiar y qué no. Entonces, tener en cuenta eso. Ponerse de acuerdo, y esto es evidentemente, estoy hablando en términos ideales. La idea es uno tiene que tratar de aspirar al ideal y acercarse un poco, porque si uno no aspira al ideal, pues ni siquiera va a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, la idea es por lo menos si aspiramos al ideal, nos vamos a acercar. No necesariamente se va a cumplir al 100%, pero sí nos vamos a acercar y eso es lo idóneo. Entonces, ponerse de acuerdo con las parejas sobre horarios, visitas, dónde va a vivir, fechas especiales, incluso muchas veces esas cuestiones no se platican y al final crean problemas muy grandes. ¿Dónde se la va a pasar en mi cumpleaños, en el cumpleaños de mi mamá, o dónde se la va a pasar en su cumpleaños? Entonces es importante que antes de empezar a platicar con él ya tengan una idea bastante clara de cómo va a quedar esa cuestión en específico. Siguiente, estar preparados para responder sus preguntas, acordes a su edad, como lo mencionamos, y lo que quieran saber. Muchas veces uno, como está con el sentimiento, o no sabe qué decir, o empieza a hablar. Creo que aquí lo fundamental es transmitir el mensaje y escuchar. Esa es la función fundamental. Escuchar, leer sus reacciones físicas, faciales, verbales, no verbales, es decir, tratar de responder a esas dudas le va a dar el soporte que él necesita en esos momentos. Pero para eso, pues hay que estar preparado, es decir, ¿qué le voy a decir si me dice por qué nos separamos? ¿Qué le voy a decir si me dice que va a cambiar? ¿Qué le voy a decir? Entonces es preparar todas estas cuestiones en específico para poder transmitirlas. Cuando nosotros no sabemos algunas de las respuestas, de alguna manera es válido comentárselo, pero es verdad que pues entre menos respuestas tengamos, más incerteza, ansiedad e inseguridad le vamos a provocar. Y de por sí la situación ya es complicada y si no hay certezas, pues todavía se va a hacer más difícil de digerir y de poder asimilar, superar en el futuro. Siguiente. ¿Qué cosas? Bueno, hay que decir que pueden cambiar, pues el motivo, a lo mejor, saber contestar acerca de eso, de dónde va a vivir, de la escuela, si va a cambiar o no, con quién visitas, toda esta cuestión en específico es fundamental. Bueno, que se nos une Víctor, se nos une Miguel, si tienen alguna duda pueden hacerla. Siguiente cuestión, hay que aceptar que es una situación complicada para todas las partes. Es decir, si entendemos que es algo difícil para los progenitores, pues mucho más va a ser para el hijo. Entonces, entender que es una situación difícil, muchas veces se toma a la ligera, le digo un día, se la suelto así en cualquier momento, ni siquiera al respecto, ya hasta que se fue, y a lo mejor hasta que se fue ya le empiezo a platicar. Entonces, la idea es aceptar que es una situación complicada, pero que tiene que enfrentarse, y cómo se enfrente vas a dar las herramientas y las pautas para que él lo pueda superar más lento o más rápidamente. Siguiente, hay que prepararse para dar la noticia a ambos padres, sin pelear. Lo que se ha encontrado es que es más conveniente que este tipo de noticias las den las dos figuras, tanto la mamá como como el papá. ¿Por qué? Porque el mensaje que van a dar es, estamos de acuerdo en esta decisión. Y entonces la ambigüedad va a entrar de una manera más difícil en él, es decir, es una decisión tomada, están los dos, que estén los dos también simboliza, los dos estamos contigo en esto, vamos a ir trabajando, es un cambio el cual vamos a realizar, pero ambas partes estamos de acuerdo. Entonces, lo ideal es que la noticia se haga y se diga por ambas partes. También tiene otra función que es, bueno, el papá siempre o la mamá tiene la sospecha de que si uno habla con él a solas, pues que sabe qué cosas le va a decir. Entonces, la idea también es que, bueno, si está presente uno u otro, pues también haya algún tipo de censura al respecto con las cosas más complicadas que se puedan manejar. También es importante entender que si
No se puede porque hay situaciones, hay separaciones que se viven de una forma muy difícil o incluso violenta, entonces no es obligatorio. O sea, lo que voy es, si hacerlo juntos es lo recomendable, pero si hacerlo juntos implica que se vuelvan a pelear, se vuelvan a agarrar del chongo, pues eso va a crear más inestabilidad y al final la recomendación será que no lo hagan juntos, que lo hagan por separado. ¿Para qué? Para evitar este tipo de peleas. Dejar de lado las diferencias como pareja y enfocarse en su rol como padres o madres e hijo, con el hijo. Es decir, muchas veces en este pique, por la situación que existe, por la separación, por todas las consecuencias, se nos olvida que al final el hijo, yo tengo una relación con el hijo directamente, que es aparte de la relación que yo tuve con mi pareja. Entonces, volver a retomar esta cuestión es fundamental, entender que mi relación con mi hijo no se fractura, no se rompe, esa relación se mantiene y por lo tanto se tiene que atender. Y si eso significa que yo tengo que, de alguna forma, seguir conviviendo con mi expareja por el hijo, pues hay que entenderlo así. ¿Por qué? Porque al final el vínculo existe principalmente con el hijo y es el que se tiene que atender. Entonces, cada vez que haya situaciones, malentendidos, no enfrascarse en la cuestión de pareja, porque esa por algo ya se están separando, porque no hay solución. La idea es en la cuestión de estar con el hijo. Muy bien. Les agradezco que se vayan uniendo. Y bueno, lo fundamental aquí va a ser cómo hablar con los hijos. O sea, ya tenemos preparado, ya incluso se puede de alguna manera practicar. Es válido totalmente que uno pueda ir practicando antes de dar la noticia. ¿Para qué? Para leer sus propias reacciones emocionales, si se está preparado o no, si lo puedo hacer sin que me enoje, etcétera, etcétera. Entonces, lo fundamental aquí al momento de transmitir este mensaje va a ser cosas que hay que tratar de evitar y cosas que podemos realizar. Entonces, algunas de las cosas que hay que tratar de evitar es al momento ya de estar platicando con el hijo, en este caso es hay que evitar decirle la noticia con enojo, con molestia, con mucho sentimiento, con llanto. Es decir, todavía no se ha procesado del todo la separación, sigue muy viva, a flor de piel, dadas las situaciones, el contexto en que se dio o porque es muy doloroso. Y entonces, si yo doy la noticia, termino por enojarme, termino por hablar mal de la otra persona, termino por empezar a caer en llanto o sentirme muy mal. Es normal sentirse mal, pero aquí la idea es que no nos gane el sentimiento al grado de que perdamos un poquito el control, porque entonces cuando nosotros le estemos transmitiendo a nuestro hijo este mensaje, de por sí ya es un cambio, y es un cambio complicado de asimilar, y si a eso le acentuamos el descontrol que pueda tener mamá o papá, pues imagínense la ansiedad que va a generar en uno. Es decir, las cosas que se imagine, las cosas que sienta que van a suceder, lo mal que se la van a pasar, pues va a ser mucho más claro ese mensaje, le va a llegar. Es decir, esto es una cosa horrible. ¿Por qué? Porque mi mamá, pues vela cómo se pone, vela cómo está, o mi papá, etcétera. Entonces, va a ser más difícil de asimilar ese golpe. Si nosotros logramos sacar, ya sea con ayuda profesional, ya sea con alguna amistad, ya sea con familiares, y posteriormente podemos transmitirle el mensaje, claro, a nuestros hijos, con tristeza, evidentemente, por la situación a lo mejor, pero sin perder el control, pues eso le va a dar mayor seguridad, porque va a decir, mi papá, mi mamá está tranquila, al final los llega a ver bien de alguna manera, y eso le da tranquilidad de que el cambio tal vez no va a ser tan difícil o tan doloroso, situación que no sucedería si yo caigo en llanto, si yo me enojo, si yo exploto, etcétera, etcétera. Muy bien. Siguiente punto que hay que evitar, echarse las culpas mutuamente frente al niño. Es decir, empiezan a platicar y se empiezan a desviar. Es que ya ves, todo es porque tú eres bien enojona, todo es porque tú siempre nunca hiciste las cosas que debías, o el otro es que tú nunca me diste el gasto, es que eres bien así, bien asá. Es decir, empiezan a discutir y echarse culpas. Si está ahí el menor, pues entonces lo que va a generar pues es mucha más ansiedad y ambigüedad. Y si algo hay que tratar de transmitir a la hora de hablar con ellos es tranquilidad,
es certeza, es claridad. Entonces, cuando nosotros empezamos a echarnos culpas mutuamente, pues lo vamos a confundir, porque además él no va a saber hacia dónde ir, ¿no? Siguiente, que es de las que más hay que cuidar, culpar al menor. Es difícil, pero llega a suceder, ¿no? Como ejemplos como, ya ves, todo porque vas mal en la escuela, todo porque ya siempre tus regaños, todo porque te portas mal, ya se cansó de nosotros, y entonces eso es lo que más daño le puede ocasionar a un hijo, que se le diga. ¿Por qué? Porque de por sí ya se tiene la tendencia natural, entre más pequeño se tiene más tendencia a culparse a uno mismo, aunque no haya muchas razones de ser. Entonces, si lo explicitamos, pues se va a hacer todavía más difícil. Entonces, hay que evitar al 100% adjudicar alguna culpa al menor. Siguiente punto muy importante que hay que evitar es ponerlo en medio de la situación. Es decir, al momento de estar platicando, cuentan las cosas y dices, a ver, tú dime, ¿quién está mal? ¿Quién está mal? ¿Tu papá o yo? ¿Quién es el que hizo las cosas mal? ¿Quién es el que se equivoca? A ver, tú dime. Entonces lo estamos poniendo en medio. Y eso lo que hace es crearle más angustia, porque al final es, de alguna manera, ¿con quién se va a poner? Con el que va a estar viviendo, pero al mismo tiempo si la otra persona se va a sentir que si toma partido entonces lo va a abandonar, porque de por sí ya siente algún tipo de abandono. Entonces es una situación muy difícil de manejar. O cuestiones de ponerlo en medio es, habla con tu papá, o habla con tu mamá, dile que no se vaya, dile que la queremos, convéncelo, es decir, lo ponemos en medio. Y eso evidentemente va a generar cuestiones mucho mayores. Siguiente, hay que evitar que su rutina, y esto es en la medida de lo posible, cambie radicalmente. ¿Qué significa esto? Que además de la separación que se da, pues resulta que a lo mejor nos vamos a cambiar de casa, nos vamos a cambiar, lo vamos a mover de escuela, entonces va a dejar a sus amigos, o incluso a lo mejor como ya convivía a lo mejor mucho con la familia de paterna y entonces pasa este proceso, ya no la va a ver de tajo. O sea, la idea es que en la medida de lo posible, si su rutina no cambia, pues va a ser más fácil de asimilar. Y si cambia muchísimo, pues entonces va a ser doble o triple el golpe. Es decir, es la separación y esa es una pérdida, y aparte tengo la pérdida de mi escuela, y aparte la pérdida de la casa, y aparte la pérdida de amigos y familiares. Entonces, si este es el caso, yo sí recomendaría fuertemente pues que necesita algún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque para soportar todas estas pérdidas. Entonces, la idea es que no cambie tan radicalmente su contexto actual. Vaya a la misma escuela si es posible, se quede en su casa, si convivía demasiado con los familiares de la familia extensa, pues que no se corte de tajo, que pueda ir haciéndolo poco a poco. Otra cosa que hay que evitar es pelearse sobre aspectos del divorcio delante de los hijos, es decir, las cuestiones económicas, las cuestiones de rutinas, de visitas familiares. Eso se tiene que atender en pareja. ¿Por qué? Porque son los adultos al final los que tienen que tomar las resoluciones al respecto. Eso no significa que en un futuro se va a ir escondiendo todo, solo significa que en este inicio no es tan recomendable que todo este tipo de cuestiones pues él las vea y él las viva, porque entonces de nuevo su ansiedad va a subir de una manera mucho mayor, debido a que pues él tiene toda esta angustia de qué está pasando, por qué está pasando, si eso significa, qué significa, y entonces eso genera mucha angustia, ¿no? Bueno, entonces esas cosas son las que cuando estamos platicando hay que tratar de evitar con mucho mayor ahínco. La siguiente parte es, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que podemos nosotros realizar? Uno, como ya lo comentaba, es hablar con él ambos padres. Es lo más recomendable, pero como ya se los mencioné, si es irresoluble, si ya no se aguantan, si solo se van a hablar para estarse peleando, pues entonces hacerlo cada quien por separado. Lo ideal es que ambos padres, como ya les expliqué, dan el soporte, dan el mensaje adecuado. Siguiente, explicarle la situación con claridad y tranquilidad. Tiene que ver con, al momento de hablarlo, hay que decirle el mensaje, que tiene que ver con la separación, que tiene que ver con qué es lo que cambia, que tiene que ver y que se transmite la forma, es muy importante en cómo lo hagamos. Si lo hacemos de una forma tranquila, si lo hacemos de una forma un poco más serena, expresando y teniendo empatía al respecto de cómo se siente la otra persona, pues va a ser mucho más fácil de asimilar. Siguiente, responder todas sus dudas y preguntas.
La idea aquí es, yo voy a hablar, como ya se los mencioné, y la idea es escucharlo, leer qué es lo que sucede en él. Si tiene alguna duda, pues respondérsela. Tampoco hay que pasarnos, es decir, a lo mejor él pregunta, bueno, ¿qué va a cambiar? Y nosotros le contestamos que su papá es un infiel y que quién sabe qué, pues entonces no tiene nada que ver. Entonces aquí es concentrarse en qué es lo que me pregunta, cuáles son sus dudas y sobre eso voy a ir respondiendo. Muchas veces nos angustiamos porque, ay, es que el motivo fue feo, fue trágico, y a veces esas cuestiones ni siquiera le interesan, ¿no? Entonces no hay que angustiarse de más, hay que estar preparados, pero tratar de responderme más bien sus dudas, sus preguntas. A lo mejor lo que más le interesa ahí es, ¿y todavía me quieres? ¿O fue mi culpa? Y entonces esas son las respuestas que uno tiene que dar a esos tipos de preguntas. Dejar en claro que es definitivo. Ya lo habíamos comentado, es una decisión que se va a seguir, y principalmente con los niños o con los menores, porque es, como les comenté al principio, por la pregunta, es una tendencia que se tiene natural a crear fantasías de retorno. Eso es normal. Pero la idea es que cuando se le explica que es definitivo, no lo va a entender, pero conforme se le diga, se mantenga, se sostenga, conforme va pasando el tiempo, pues se lo va a ir asimilando cada vez más. Y esa es la idea, tener esa paciencia para que él vaya asimilando el mensaje. Pero si nosotros lo cambiamos, entonces pues eso va a crear muchísimo conflicto. Explicarle claramente lo que cambiará y lo que se mantendrá igual. Es decir, muchas veces aquí ¿qué es lo que cambia en él? Lo de la escuela no va a cambiar. Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar? Que a lo mejor su papá va a visitarlo cada cierto tiempo, que a lo mejor ya no va a estar ahí todos los días. ¿Y qué es lo que no cambia? Pues lo que no cambia es el afecto que se le tiene. Lo que no cambia es, puede seguir yendo a la escuela en el mismo lugar, en la casa, digamos, puede seguir haciendo sus actividades naturalmente, su papá sigue estando para él o su mamá. Es decir, ser muy claro en qué cosas son las que cambian y qué cosas son las que se mantienen igual, le da él certeza de, bueno, entonces esto es un cambio, no necesariamente es la mayor tragedia. Siguiente, asegurarse que la decisión es de los padres y no tiene nada que ver con él. Este es fundamental. Las dos que siguen son fundamentales, que es asegurarte de esta cuestión. Es decir, nosotros como adultos decidimos esto por nosotros, por nuestra propia situación, porque ya nos estamos peleando constantemente, porque de alguna manera ya no se quiere, porque hay otros intereses, etcétera, etcétera. Pero es una decisión entre adultos. Y decirle que él no tiene que ver, no tiene injerencia. ¿Por qué? Porque tiende a culpabilizarse, y entre menores el hijo, pues más tendencia a culpabilizarse que tiene. Entonces, repetirlo y hacer énfasis es fundamental. Siguiente que hay que hacer énfasis es externarle que se le sigue queriendo y su amor por él no cambiará. Es decir, que al final de todo, a pesar de que es una decisión de los papás, pues eso no significa que ya no se le va a querer, al contrario, significa que su vínculo sigue vigente, va a transformarse, va a cambiar, pero el vínculo no se termina. Y hay que ser congruente con esto, porque muchas veces se nos olvida. ¿Qué significa eso? Que lo decimos, sí, yo te quiero, te voy a seguir queriendo toda la vida, pero a la mera hora ya ni lo va a visitar, ya ni siquiera le hablas, pues eso va a generar un montón de ambigüedad y pues va a ser más difícil que supere este proceso. Dar soporte al menor tiene que ver con reconocer y aceptar las reacciones. Muchas veces al principio se les da la noticia, uno esperaría miles de preguntas, a veces no, a veces solo agacha la mirada, a veces no quiere hablar, a veces se enoja, se molesta, hay que entender que es natural. No podemos obligarlo, es una prioridad al final, se lo mencioné en el inicio. Entonces, leer sus reacciones, a lo mejor solo quiere un apapacho, quiere hacer que se le acerque, darle un abrazo, unas palabras. A veces, a lo mejor en ese momento no quiere que lo toquen, hay que respetar ese espacio y volver en algún momento. Es decir, dar soporte al menor. Y muchas veces se olvida esta parte, pero creo que es muy importante, que es hacer énfasis en los aspectos positivos del cambio. Es decir, ¿qué es lo que va a mejorar? Muchas veces se vende, todo lo que se pierde, pero no, muchas veces por algo se está divorciando, para evitar peleas, para evitar gritos, los papás van a estar más felices, la mamá también va a estar más feliz, va a tener hasta 2 hogares, se le puede plantear, vas a tener 2 casas, entonces hablar de todas las ventajas, vas a tener doble regalo en los cumpleaños, etcétera. Es válido dar todas estas ventajas que existen y que
le van a hacer entender que es un cambio que no necesariamente tiene que ser negativo, incluso hasta puede ser positivo. Hay situaciones incluso en que ellos mismos lo externan. Dicen, sí, pues es que ya se peleaban mucho, ay, sí, es que ya te tardaste. Y a veces se sorprenden los papás, ah, caray, yo pensando que seguía con él por mi hijo y resulta que él ya decía, ya sentía, pues ya para cuándo, ¿no? Entonces la idea es tener en cuenta y hablar de las ventajas. Y por último, no menos importante, buscar ayuda profesional para afrontar el cambio. Es fundamental en este tipo de situaciones que se dé un acompañamiento. Yo recomendaría que entre más la edad es más pequeña, entonces el acompañamiento es más favorable. También cuando las situaciones fue por un contexto y fueron muy difíciles, entiéndase una infidelidad no esperada, entiéndase una cuestión de alcoholismo, entiéndase una cuestión de violencia, evidentemente se tiene que acompañar este proceso. Si los cambios son radicales, es decir, a lo mejor de vivir en un lugar se fue hasta vivir a otro estado de la República, pues entonces ahí cambió toda su vida. Entonces es muy importante que tengamos el acompañamiento. También cuando nosotros nos sentimos con dificultades o no preparados, también se vale que el papá vaya, pida asistencia, haya ese acompañamiento. Al final, la idea del profesional es darle un acompañamiento. Si se traban en una idea también, es decir, la cuestión de la fantasía se mantiene y además muy fuertemente y se entristece y vemos que empieza a cambiar su comportamiento, situaciones, entonces para eso necesitamos la ayuda del profesional. O sea, no hay que esperarnos totalmente a que las cosas ya exploten y haya un problema muy grande. Si nosotros vemos que es una situación complicada, pues hay que ayudar, hay que echarle la mano. Y con la ayuda de los profesionales de salud, un psicólogo, pues la idea es que les ayude a superar ese tipo de situaciones. Al final hay que entender, creo que al final lo que hay que entender es que es una pérdida y que se tiene que enfrentar esa pérdida. ¿Cómo se haga el enfrentamiento de esa pérdida? Va a radicar lo que se supere. Entonces, para concluir al final, es al momento de hablar hay que evitar la culpa en los menores, hacer énfasis en el afecto, hacer énfasis en que es una decisión de los padres y poner el acento también en la parte de los cambios positivos que esto al final va a llevar. Entonces, si nosotros lo platicamos de esta manera, pues la forma de vivir ese duelo pues va a ser mucho más fácil de superar. Mi nombre es Juan Pablo Martínez, formo parte de Insight Consulta y Asesoría Psicológica y SECOM Centro de Enseñanza y Aprendizaje. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo mes. Que les vaya muy bien.